Bienvenidos, queridos espectadores, a 1000 sabias reflexiones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema crucial que define una parte esencial de nuestras vidas, especialmente en la vejez. ¿Qué debemos y qué no debemos hacer para vivir plenamente nuestros años dorados? El matrimonio, por ejemplo, es una decisión que marca el destino, no solo de la pareja, sino de toda la familia. La elección de la familia política es tan importante como la de la pareja misma. Nuestros ancestros lo sabían bien y nos dejaron la sabiduría de que, para la esposa, se mira su linaje y para el esposo, su estirpe. No te pierdas cada detalle de este video, porque a lo largo de sus partes descubrirás reflexiones sorprendentes que te ayudarán a tomar mejores decisiones y a afrontar la vida con sabiduría. Quédate hasta el final, te aseguro que habrá muchas revelaciones. No sabemos cuándo ni en qué contexto surgió este adagio, pero su valor y profundo significado perduran hasta hoy. Para las familias con hijas, es crucial evitar casarlas con los 3 tipos de familias del novio que les presentaremos. ¿Cuáles son estos 3 tipos? Acompáñenos en 1000 sabias reflexiones a escuchar y reflexionar sobre el siguiente contenido. El primer tipo de familia, la déspota, la tacaña y la cruel, una verdadera trampa para el corazón. Me casé a los 25 años, después de poco más de un año de conocer y amar a mi esposo. Antes del día del compromiso, mi madre aún me aconsejaba que lo pensara muy bien. Ella estaba preocupada por mí al verme ir a vivir como nuera en una familia tan estricta. Aunque sabía que él me amaba profundamente, mi madre temía porque conocía mi fragilidad, tanto física como mental, desde pequeña. Comprendía el temor de mi madre. Mi esposo me prometió que se esforzaría para que pudiéramos mudarnos a nuestra propia casa después de 2 años viviendo con sus padres. Esto me dio algo de consuelo. Además, lo amaba muchísimo porque era extremadamente atento y cariñoso. A su lado, sentía que podía superar cualquier miedo, incluso el de convivir con sus padres, quienes se habían opuesto a mí en un principio y solo aceptaron a regañadientes cuando él insistió firmemente en casarse únicamente conmigo. Sin embargo, los temores de mi madre resultaron ser ciertos. Aunque muchas personas que me conocían me habían advertido que sus padres eran bastante exigentes y excéntricos, sufrí un choque tremendo al iniciar mi vida como nuera. Su padre era un hombre conflictivo y malhumorado. Estaba dispuesto a discutir acaloradamente con los vecinos por las nimiedades más insignificantes. Incluso podía provocar altercados con sus compañeros de bebida en casa cuando el alcohol se le subía a la cabeza. No fueron pocas las veces que tuve que limpiar hasta altas horas de la noche los platos rotos y el desorden de la casa después de sus riñas con sus propios hijos. Su actitud era completamente impredecible. A menudo se quejaba de no tener dinero y nos pedía prestado a mi esposo y a mí, pero nunca devolvía nada. Cada vez nos pedía prestada una cantidad equivalente a varios miles de euros, a pesar de que nosotros ya cubríamos los gastos mensuales de la casa y les dábamos a mis suegros unos cientos de euros de asignación mensual a cada uno. Además, no es que fueran pobres, de hecho tenían una posición económica holgada, pues mi suegra percibía una pensión y mi suegro tenía una tienda de electricidad y fontanería con mucha clientela. Como hijos, por supuesto, no queríamos discutir con ellos ni reclamarles el dinero. Pero en aquel momento, mi esposo acababa de iniciar su propio negocio y, en varias ocasiones, se encontraba en apuros económicos y no sabía dónde conseguir el dinero. Entonces, recurría a sus padres pidiéndoles prestado una pequeña cantidad. En esos momentos, su padre me llamaba aparte para regañarme y gritarme, acusándome de instigar a mi esposo a pedirle dinero. Por las mañanas, aunque no había nada urgente que hacer en casa, él no nos permitía dormir tranquilamente. Mi esposo y yo solíamos quedarnos despiertos hasta tarde trabajando en el ordenador. Yo había pedido permiso a mi suegra para levantarme a las 6:30 y preparar el desayuno para todos, para luego ir a trabajar a las 8. Pero apenas pasadas las 5 de la mañana, mi suegro ya estaba levantado, poniendo música a todo volumen.
Si a las 5 yo no había salido de mi habitación, pasaba por la puerta y refunfuñaba, dando golpes y haciendo ruido. Si me pedía dinero y no podía dárselo de inmediato, buscaba excusas para hacer comentarios hirientes durante la comida, lo que me impedía tragar bocado. Lo más espantoso era que, además, solía insultar abiertamente a mis padres porque mi familia no tenía la misma posición económica que la suya. En varias ocasiones, delante de mí, le decía a las visitas: «Mi hijo debió caer bajo un hechizo o una pócima de esa chica. Rechazó tantas buenas candidatas de familias adineradas para traer a casa esta carga que no tiene absolutamente nada». Cada vez que hacía algo que contrariaba a mi suegro, por ejemplo, si me llamaba por teléfono y no respondía de inmediato, él llamaba directamente a mi padre para que me reeducara como es debido. Llevábamos 1 año de casados y aún no habíamos concebido. Mi suegra me lanzaba indirectas hirientes y luego me espetaba directamente a la cara. En la mesa, mientras servía comida a su esposo y a su hijo, se giraba hacia mí y me decía: «Comes tanto, pero si no puedes tener hijos, deberías revisarte». En ese momento, yo trabajaba como asistente de la junta directiva y ocasionalmente tenía que quedarme 1 hora extra por las tardes. Aunque siempre avisaba y pedía permiso a mi suegra, ella siempre se burlaba. «Esa gente que trabaja de secretaria solo sirve para que el jefe se aproveche de ellas, no hace ningún trabajo útil». De una persona alegre y optimista, me convertí en alguien ansiosa, agotada y llena de miedo. Temía regresar a casa después del trabajo, temía sentarme a cenar con mis suegros. El punto culminante fue mi primera Navidad en casa de mi esposo. La noche del tercer día festivo de Navidad, después de limpiar la cocina, pedí permiso a mis suegros para subir a mi habitación temprano y llamar para felicitar a mis familiares y amigos. Al amanecer del día siguiente, mi suegro llamó a mi madre para informarle que yo estaba cometiendo adulterio abiertamente, que durante los 3 días festivos me había encerrado en mi habitación enviando mensajes y haciendo llamadas a otros hombres. Esa noche tuve fiebre alta y tuve que ser hospitalizada. El médico me diagnosticó una fiebre viral y gastritis aguda. Cuando mi madre llegó al hospital, rompí a llorar y le rogué que me llevara de vuelta a casa de mis padres, porque ya no podía soportarlo más. Durante las 2 semanas siguientes, aunque ya me había recuperado físicamente, mi espíritu estaba gravemente abatido. Lloraba y me negaba a ver a nadie que no fueran mis padres. El médico me transfirió a un hospital psiquiátrico. Allí me diagnosticaron un trastorno mixto de ansiedad y depresión, causado por un estrés prolongado. Mis suegros vinieron a visitarme con una actitud fría e indiferente. Mi suegra incluso me dijo: «¿Es que te has vuelto loca?». Aquellas palabras hicieron que mis padres derramaran lágrimas de dolor. Mi desdicha se multiplicó cuando mi esposo también adoptó el carácter cruel de su padre. Él no solo no me defendía cuando mis suegros me regañaban, sino que se unía a ellos para insultarme y reprenderme de la peor manera. Queridos amigos, no hay nada más triste en la vida que ser la nuera en una familia machista. Al entrar en una familia así, te darás cuenta de que los miembros de la familia de tu esposo siempre te obligarán a hacer lo que ellos quieran. Si te resistes, te insultarán y te denigrarán sin piedad. Nunca serán comprensivos, ni sentirán empatía por ti, ni valorarán tus esfuerzos por el bien de la familia. Por eso, al casarte, debes prestar atención para ver si es una familia que prioriza a los hijos varones sobre las hijas y si son tacaños y crueles. ¿Deberías casarte o no? Es mejor esperar y encontrar a la persona adecuada que permitir que tu hija sufra heridas o incluso que termine en un camino equivocado. El segundo tipo de familia, aquella que malcría demasiado a sus hijos. Fun conoció y se casó con Tu a través de un arreglo familiar. El esposo de Fun era bastante apuesto, elocuente y, lo que es más importante, tenía un trabajo estable y un ingreso decente en la ciudad. La pareja se casó. Los padres de ambas partes acordaron regalarles a los recién casados un apartamento en el centro. A los ojos de amigos y colegas, Fun tuvo la suerte de evitar la maldición de vivir con la suegra.
Sin embargo, ¿quién podía entender el sufrimiento de Fun? La primera semana después de la luna de miel, Fun se dio cuenta de golpe de lo especial que era su esposo. Cada mañana antes de ir a trabajar, tú era como un niño grande, hurgando en la casa y armando un escándalo. ¿Dónde está mi camisa? ¡Ay! ¿Se te olvidó planchar mis pantalones? Hoy tengo una reunión temprano a las 8. ¿Dónde están mis zapatos grises, mis zapatos azules? No solo eso, sino que tú llegaba a casa y se ponía a jugar videojuegos en línea, la ropa tirada por todo el dormitorio, el maletín abandonado en la sala de estar. Cuando Fun le recordaba algo, él respondía, «Ayúdame a limpiar, estoy en medio de una partida». A la hora de preparar la cena, Fun pidió ayuda a Tu y descubrió que su esposo era incluso peor que su hermano pequeño en casa. Ver a Tu lavar las verduras hacía que Fun quisiera llorar. Los manojos de verdura fresca terminaban machacados y destrozados. Le pedía que le pasara el azucarero y él le daba el salero, porque ¿qué diferencia había entre ellos, verdad? Ay, la ilusión de una cena romántica se desvanecía como una burbuja de jabón en un día de lluvia. De vez en cuando, Fun tenía que ir de viaje de negocios durante 2 o 3 días. Al regresar, se quedaba aturdida, sin saber si se había equivocado de casa. Envases de comida para llevar abandonados en el escritorio del ordenador, platos apestosos en el fregadero, ropa limpia y sucia mezclada en el dormitorio, corbatas y calcetines colgando en cualquier rincón. El baño lleno de pelos y espuma de jabón apelmazada en el desagüe. Fung tenía que contener su frustración para limpiar y organizar la casa de nuevo. 3 meses después, Fung, agotada, le confió a sus amigas: «Ya no sé si soy la esposa o la madre de mi esposo. Ni siquiera puede guardar su ropa». Le pedí que metiera la ropa sucia en la lavadora y puso la camisa blanca junto con la ropa de color. Si llegaba temprano, tampoco se le ocurría enchufar la rosera para ayudarme. Es como un huésped en su propia casa. Si le preguntas algo, no sabe ni un poquito y grita a pleno pulmón: «¡Esposa! ¡Esposa!». Siento que estoy cuidando a un niño grande, perezoso y torpe. En realidad, el caso del esposo de Fung no es aislado. Muchos jóvenes que viven con sus padres no logran madurar hasta que se casan. ¿Cuál es la razón? En casa con mamá no mueven ni un dedo. Mamá les sirve la comida, mamá les sirve el agua, mamá les limpia la ropa sucia. Estas madres todopoderosas nunca pensaron que un día su hijo se casaría, asumiría la responsabilidad de ser esposo y compartiría con su pareja para construir un hogar. Por eso, cuando tu hija se casa con un hombre de una familia que malcría demasiado a sus hijos, tu hija sufrirá inmensamente al tener un esposo dependiente, perezoso e incluso sin opinión propia, que siempre obedecerá las decisiones de sus padres. Queridos amigos, la mayor tristeza en una familia no es la pobreza, sino tener hijos malcriados y descarriados. No hay padres en el mundo que no amen a sus hijos, que no se preocupen por ellos de todas las maneras posibles, y no hay nada de malo en ello. Sin embargo, cuando esa preocupación se vuelve excesiva, ese amor puede ser contraproducente. Hacer todo por los hijos, darles todo lo que quieren e incluso intentar satisfacer peticiones irrazonables, nunca decirles no. Esos hijos, desde pequeños, no aprenden a ser respetuosos ni agradecidos con sus padres, y al crecer pueden volverse ingratos. Los hábitos y el carácter de un niño comienzan a formarse desde la infancia. Si en esta etapa los padres no hacen un buen trabajo en su educación y en la formación de valores correctos, estas tendencias pueden arraigarse fácilmente y definir su personalidad futura. Tipo de familia número 3. Familias sin principios ni disciplina. Elena, a sus 33 años, lleva solo 6 de casada. Su marido, Marco, era el conductor de reparto en el negocio familiar de Elena. Tras varios encuentros en la empresa, Marco la cortejó con tal insistencia que Elena no pudo resistirse. Se enamoraron perdidamente y su boda fue la culminación de ese amor profundo. Al principio, Elena siempre había despreciado las consideraciones prácticas y los cálculos en el amor y el matrimonio.
Ella creía firmemente que casarse con la persona amada, con el hombre de sus sueños, era lo más importante. Sin embargo, los padres de Elena no estaban nada contentos con Marco debido a la enorme diferencia en sus antecedentes familiares. La familia de Elena tenía un negocio próspero de varias generaciones, eran ricos y vivían en una gran ciudad. La familia de Marco era diferente. Él venía de un entorno rural humilde, con dificultades económicas, y ninguno de sus hermanos había tenido la oportunidad de recibir una educación completa. Elena había crecido en un ambiente de riqueza y felicidad desbordante, siempre pensando que el mundo era un lugar lleno de belleza. Nunca se había parado a pensar cómo el origen familiar de su novio podría afectarla a ella. Sin embargo, sus padres, anticipando estas dificultades, se opusieron a la relación con vehemencia, pero sus advertencias cayeron en saco roto. Marco, al casarse con una mujer rica, sintió que su vida florecía. Sus suegros le proporcionaron una casa espaciosa y un coche para la comodidad de la pareja. Dejó de ser conductor en la empresa familiar de su esposa y se convirtió en encargado de almacén, a cargo de la gestión de entradas y salidas de mercancía. Tras la boda de su hija, los padres de Elena no intervinieron en la vida de la pareja. Pero poco a poco, Elena comenzó a comprender una dura verdad. Un matrimonio duradero no solo se basa en el amor de la pareja, sino también, y en gran medida, en las familias de ambos. El padre de Marco pasaba sus días inmerso en el juego y la bebida, sin preocuparse por el trabajo. A menudo llamaba a su nuera para pedirle dinero. Al principio, Elena pensó que era su deber apoyar a sus suegros, pero las peticiones de dinero se hicieron cada vez más frecuentes y exigentes. Si ella intentaba poner excusas, su suegro no dudaba en tomar un autobús y presentarse directamente en la ciudad. Más tarde, Elena descubrió que su suegro no solo usaba el dinero para apostar, sino también para comprar artículos caros como vehículos y teléfonos nuevos para los dos hermanos menores de Marco. A pesar de que la familia carecía de recursos, sus cuñados eran muy derrochadores y materialistas. Si sus padres no satisfacían sus caprichos, se volvían insolentes y los insultaban. Durante años, ella trató de ser paciente y aguantar, porque en el pasado había desafiado a sus padres para casarse con Marco, y un divorcio sería un fracaso absoluto para ella. Sin embargo, la constante exigencia de dinero por parte de los padres y hermanos de Marco, sumada a su adicción al juego, la bebida y sus caprichos, finalmente la agotó por completo. Elena tomó la difícil decisión de divorciarse. Marco y su familia, a pesar de sus esfuerzos por armar un escándalo, no lograron detenerla. Sus suegros, Marco y sus dos cuñados, se dedicaron a gritar e insultar en el apartamento de la pareja, obligando a Elena a llamar al equipo de seguridad. Después de un largo y difícil proceso, finalmente logró divorciarse y obtuvo la custodia de su hijo. Amigos míos, nunca simplifiquen el concepto de matrimonio. No basta con amar para poder casarse. El amor es un fundamento indispensable para el matrimonio, pero no es el único ingrediente para construir un hogar feliz. Para el amor, quizás 5 sentidos sean suficientes, pero el matrimonio requiere una gran compatibilidad en muchos aspectos, incluyendo la afinidad entre las familias. Los antiguos lo llamaban compatibilidad de clanes o igualdad de condiciones. Aquí no hablamos del aspecto económico, sino más bien del equilibrio en el nivel cultural, las circunstancias y los estilos de vida de ambas personas y sus familias. Al elegir una pareja para toda la vida, también debemos elegir a su familia, para evitar arrepentimientos cuando ya sea demasiado tarde. Y para concluir esta parte de nuestro programa de hoy, les invito a escuchar la historia Una nueva cosecha de frutos dulces. A Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas al pensar en la soledad y la crueldad de la vejez, por lo que habló con Pablo sobre traer a su madre a la ciudad. El estanque, situado detrás de la huerta de moreras, medía 5 metros de ancho por 7 de largo y le llegaba a Pablo hasta el pecho. Antes, el estanque se usaba para criar peces y patos. Cada año se recogían cientos de kilos de pescado y se criaban 300 patitas ponedoras.
El dinero de la venta de los huevos, una vez descontados los gastos de cría y alimento, no dejaba muchas ganancias. La anciana lo veía como una forma de mantenerse ocupada y evitar el aburrimiento de la vejez. En realidad, la principal fuente de ingresos de la señora era su huerta de moreras, que abarcaba 1 hectárea entera. Durante la temporada de hojas, criaba 12 de bandejas de gusanos de seda, vendiendo capullos a los aldeanos a medida que maduraban. En la temporada de frutos, vendía las moras a varias tiendas de licores en la ciudad. El resto, su nuera lo usaba para hacer sirope y venderlo gradualmente online. En la época de buenas cosechas y precios, la abuela no se preocupaba por los medicamentos y hasta le sobraba para meter en la hucha de su querido nieto. Él vivía en la ciudad y rara vez volvía a visitar la casa de sus abuelos. Ver el cerdito de cerámica con sus mejillas sonrosadas le encantaba. Lo abrazaba y corría por toda la casa varias veces. Ahora, el cerdito de cerámica yace allí, cubierto de polvo, y los pasos del niño solo resuenan en la memoria. La casa, que ya era solitaria, ahora está aún más desolada. El jardín de moras, maduras y caídas, no le da a la abuela ganas de llamar a nadie para que las recoja. No se atreve a salir al jardín para evitar ver el estanque donde se ahogó su pequeño de 5 años. Sumergida en el agua, cada noche escucha sus desesperados forcejeos. Ese día, ella estaba ocupada recogiendo moras. Cada pocos meses, Fan toma el autobús para visitar a la abuela. Lleva algo de ropa, bálsamo, suplementos y comida preparada que tú le ha empacado cuidadosamente. La abuela mira las cosas, se frota suavemente los ojos y, con la voz temblorosa, pregunta: «¿Tú todavía estás muy enojada conmigo, verdad?» Fan no dice nada, porque sabe que, aunque lo explicara 100 veces, la abuela seguiría cargando con esa culpa. ¿Cómo hacerle entender que la partida del pequeño Bo fue un accidente? El niño se ha ido al mundo de los ángeles, y los que quedan deben seguir viviendo. Fan, aliviando su propio dolor, ya está exhausto, cuanto más al tener que cargar también con el dolor de su anciana madre y su joven esposa. Esta casa de 3 habitaciones, oscura y fría, una vez estuvo llena de risas cada vez que se reunían. Ahora, las telarañas cuelgan por doquier y el crujido de la carcoma royendo la madera resuena desde cada rincón de la casa. Es como si pudieran poseer y vaciar la casa, y un simple vendaval podría derrumbarla. Fan se sienta en el porche, observando el cabello de su madre, color de nube, con hebras de tristeza. La hierba está en silencio, las hojas secas vuelan del sendero al patio. La maleza crece hasta los escalones cubiertos de musgo y resbaladizo. La camisa de su madre ondea al viento, batiendo contra el cielo otoñal y sombrío. Es como si, al ponérsela, su cuerpo delgado se desvaneciera con el rocío de la noche. El sol de la mañana se filtra en cada fibra de la tela. Cuando el pequeño estaba vivo, nadie tenía tiempo para fijarse en el entorno. Se le enseñaba a caminar en aquel rincón del patio, se le veía jugar distraído al inicio del sendero, se le observaba absorto jugando en el jardín. Todo era más vibrante y alegre entonces. Fan entró en la cocina y volvió a apilar la leña, las virutas secas esparcidas por todas partes. La estufa de gas que compraron hace años la abuela no la usa, sigue cocinando con leña. ¡Qué pena! El arroz frío de hace tiempo estaba seco y desgranado. La olla de pescado estofado salado y con el fondo quemado. Los huevos de gallina todos aguados. El montón de verduras marchitas en el estante. Al tocar la tinaja, el arroz se había acabado. Al mover la sal y la salsa de pescado, tampoco quedaba nada. ¿Se estaba torturando su madre hasta este punto? Los ojos de Fan se llenaron de lágrimas. Sentía que su corazón dolía a cada instante. Han pasado 3 años desde la muerte del pequeño. El dolor debería haberse calmado, pero las 2 mujeres de la familia siempre querían despertar esa pérdida con un tormento innecesario. Fan se imaginaba a su anciana madre sola, taciturna, mañana y noche. La casa estaba cerca del río, el viento soplaba frío por todas partes.
Esa mañana, al llegar al principio del pueblo, alguien detuvo a Fan y le susurró. Le dijeron que la semana pasada, por alguna razón, la abuela se había arrastrado hasta el estanque. Se adentró en él hasta casi ahogarse, pero afortunadamente alguien que pasaba buscando hojas de morera para el asma la vio y pidió ayuda. Fan se estremeció ante la repentina desgracia. El dolor había dejado a la abuela desorientada, así que después de cenar, Fan habló con ella. He pensado en llamar a alguien para que rellene el estanque. De todos modos, ya no criamos peces ni patos. «¿No habría sido mejor rellenarlo hace unos años?», dijo la abuela con un suspiro lánguido. Sabía de sobra que, aunque el estanque fuera rellenado y nivelado, eso no borraría los recuerdos dolorosos. Todavía escuchaba los desesperados pataleos de su pequeño nieto. Seguramente gritó asustado: «¡Abuela!», pero el viento del río soplaba fuertemente en sus oídos. El bullicio de los comerciantes regateando el precio de las moras era incesante, y ella no había oído el angustioso grito de auxilio del pequeño, porque seguía absorta recogiendo moras. El agua del estanque en otoño era helada. Cuando lo sacaron, el cuerpo del pequeño estaba morado. Muchas veces había querido lanzarse al agua y abrazar al pequeño. Fan dijo que rellenaría el estanque para plantar árboles frutales y flores dulces. Quizás así aliviaría parte del dolor en los corazones. Esa tierra no necesitaba más lágrimas, ya era lo suficientemente salada. Fan quería que el lugar donde descansaba el pequeño fuera una tierra bendita que abrazara su sueño profundo. El profundo vacío en los corazones de la gente, con el tiempo, sería llenado por las alegrías de la vida. Si no creyera en esas cosas buenas, ¿de qué se sostendría Fan para seguir viviendo cada día? Hacía mucho que tú no volvía al pueblo de su marido, por miedo a revivir los dolorosos recuerdos. El pequeño había sido su vida, su aliento. 9 meses y 10 días de agonía durante el embarazo, y ella aún recordaba la felicidad de tener a su hijo en su vida. Ahora, cualquier cosa que comía le recordaba a él. Por las noches, seguía abrazando el vacío para que no se cayera al suelo. 3 años no eran suficientes para olvidar esos hábitos de protección. Al comienzo del otoño, ya había sacado el abrigo viejo de su hijo para lavarlo y dejarlo fragante. Pero hace unos días, Fan se los llevó todos y los tiró. Los juguetes del niño tampoco estaban ya. La limpieza y el orden que Fan hizo para que Zu no viera nada solo le causaron un dolor aún más profundo. Una mañana, al ir al mercado, Sara vio que vendían esas frutas dulces y exóticas, y de inmediato recordó lo mucho que a su pequeño le encantaban. Luego, al ver a la anciana vendedora con sus ristras de pescado de río, deseó con toda su alma que su hijo siguiera vivo. Los habría comprado para freírlos bien crujientes, que se pudieran comer hasta con las espinas, masticando con gusto. Cada vez que pasaba por el puesto de los pasteles de arroz salado al vapor, calientes y aromáticos, sentía como si una manita diminuta la detuviera. «Mamá, quiero un pastel de arroz». Solo esos pequeños detalles eran suficientes para que Sara no quisiera ni poner un pie en el mercado. Se detenía titubeante en cada puesto sin saber qué comprar. Una vez, al verla tan perdida, le preguntaron si había perdido algo. Ella apenas movió la cabeza y siguió caminando con pesadez. ¿Cómo iba a decirles a unos extraños que no había perdido dinero ni comida, sino a su hijo, el pedazo de su alma que tanto amaba? Al llegar a casa y remangarse para cocinar la sopa, escuchaba la voz de su pequeño. «Mamá, recuerda ponerle sal de camarón». Al cocer el arroz, era como si él le recordara: «No olvides ponerle mucha agua». Después de cenar, sentía sus susurros al oído: «Mamá, no olvides tomar tus medicinas». Incluso al hundirse entre las sábanas para dormir, sentía una pequeña mano abrazando su espalda, acompañada de una risita traviesa. Por la gracia del cielo, este año Fernando y Sara recibieron una noticia maravillosa. Una pequeña vida había comenzado a crecer en su vientre.
El hermanito o hermanita de Bo había llegado para consolar los corazones que tanto habían sufrido. El día de la ecografía, al escuchar el latido del corazón del bebé, Sara rompió a llorar. Esta felicidad Sara ya la había experimentado una vez en su vida. Y también había habido una vez en que, abrazando a su pequeño Bo, gritó desesperada, pegando su oído al pecho de su hijo, solo para oír un latido que nunca regresó. Sería tan injusto para el pequeño ser que acababa de llegar a sus vidas si ella seguía pensando constantemente en el hijo que había perdido. Pero Sara no sabía cómo evitar que su corazón se encogiera de dolor al pasar por el puesto de ciruelas encurtidas de la Flor Roja o al llamar al vendedor ambulante de frutas para comprar algunas ciruelas agrias. Hasta las náuseas del embarazo eran extrañamente similares. Por eso, al mirar con anhelo el frasco de sal de camarón de Tainin en el supermercado, Sara pensó: cuando estaba embarazada de Bo, pude resistirme y comer picante no es bueno. Pobre Fernando, que ni siquiera se atrevía a gritar de alegría la primera vez que sintió las pataditas del bebé. Incluso sus sueños sobre el futuro eran cautelosos por miedo a tocar algo que pudiera entristecer a Sara. En esos días con un nuevo ser en su vida, Sara de repente sintió más compasión por su suegra. Nunca había culpado a la madre de Fernando por lo sucedido. Pero durante los últimos 3 años no había podido reunir la fuerza para consolar o animar a nadie más. Si las mujeres no se apoyan entre sí, ¿a quién más van a amar? Sara era joven y aún tenía tiempo para olvidar el dolor, pero la abuela no. Cuanto más se envejece, más se marchita el corazón y más difícil es dejar ir las penas. Sara llamó a la aldea y solo escuchó el viento por el teléfono, como si el frío del inicio de la estación estuviera invadiendo todo el espacio. Sara llamó justo cuando la abuela estaba comiendo. Se imaginó a la abuela sentada en medio de la casa, con una comida que consistía solo en un tazón de pescado estofado y una sopa ligera de verduras. Parecía que se estaba ahogando. Sara le había dicho muchas veces que no comiera arroz frío, pero no había manera. La abuela siempre decía que, viviendo sola, si cocinaba una comida con 2 platos, el arroz y la sopa siempre se enfriaban. La llamada terminó, pero en los ojos de Sara aún se reflejaba la imagen de la abuela, encorvada, quitando espinas de pescado en la penumbra de la tarde. A veces ni siquiera se molestaba en encender la luz. Vivir en soledad se había convertido en un hábito difícil de romper. Sara rompió a llorar al pensar en la soledad y la crueldad de la vejez, por lo que habló con Fernando para traer a su madre a la ciudad. Aunque Fernando tenía razón, ¿quién sabe si la abuela querrá irse? Están las tumbas de los antepasados, los ritos con incienso. Fernando regresó a la aldea y vio varias hileras de guanábanas plantadas en el terreno donde antes había un estanque. Ya le llegaban a las rodillas, con ramas y hojas de un verde vibrante. En unos años habría muchas frutas dulces y aromáticas para cosechar. La abuela, al ver los árboles, recordaba aún más a la persona que ya no estaba. Fernando le dijo: «Sara está a punto de dar a luz. Necesitamos que mamá venga a cuidarnos unos días». La abuela se secó las lágrimas, se apresuró a la parte trasera de la casa para ver los ponederos de las gallinas, recogió algunos huevos más, eligió los 2 pollos más gordos y los preparó para llevarlos a su nuera. Pensó en pedirles a los vecinos que de vez en cuando fueran a su casa a encender una varita de incienso en el altar de su difunto esposo, para que no se sintiera tan solo. A medianoche, ya en la cama, todavía se levantó a tientas al jardín para cortar unas ramas de morera. Temía que por la prisa de la mañana pudiera olvidarlas. En la ciudad podría buscarlas incansablemente y a menudo no encontrarlas. Las ramas de morera no solo servirían para colocar alrededor de la casa, sino también para que ella misma pudiera hacer una bonita pulserita de morera para su nieto, para que su nieto la usara y ahuyentara los malos espíritus. La abuela seguía afanándose en la habitación, preparando una cosa tras otra. Fernando, desde la sala, le susurró: «Duerme ya, mamá, mañana el viaje será largo y te cansarás». Gracias por habernos acompañado en esta emotiva historia.
Si este relato ha tocado tu corazón y te ha parecido útil, por favor, regálanos un me gusta, suscríbete a Mil Sabias Reflexiones para no perderte nuestras próximas historias y compártelo con quienes más lo necesiten. Nos encantaría leer tus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios. Hasta la próxima, amigos.